Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas un día más por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. El subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos Políticos visita Israel y otros países de la zona. La justicia israelí extradita a un ciudadano que vendió material de defensa estadounidense a Irán. Funeral multitudinario para el palestino brutalmente agredido y muerto a manos de la policía palestina. Las milicias del oeste de Libia iniciaron el asalto al bastión de Daesh en Sirte. Iremos después con la agenda cultural y con Raquel. Ahora empezamos con la primera noticia. El subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, ha comenzado por Israel una visita a varios países de Oriente Medio. Tiene previsto reunirse con funcionarios de alto rango israelíes y desplazarse a Ramallah para entrevistarse con políticos y representantes de la sociedad civil palestina. El 31 de agosto pondrá rumbo a Jordania, donde se reunirá con políticos, empresarios, líderes comunitarios y personal de la Embajada de Estados Unidos. El 1 de septiembre viajará al Líbano, donde está previsto que finalice su gira por Oriente Medio con una visita de 2 días y con encuentros con miembros de diversas instituciones del país. Bueno, el tema de un subsecretario para Asuntos Políticos, realmente yo desconozco exactamente cuál es su misión, porque, por ejemplo, el nombre de Thomas Shannon no había surgido en las noticias relacionadas con Oriente Medio durante mucho tiempo. Supongo que tiene que ver con asuntos que tienen que ver con si hay elecciones o partidos políticos en Oriente Medio y todo eso. Así que, bueno, no creo que vaya a pasar nada trascendental, porque cuando viajaba y tanto el secretario de Estado, que ese sí sabemos a qué se dedica, John Kerry, y hacía tantas visitas en Oriente Medio, pues Oriente Medio, en vez de calmarse o enfriarse, pues la temperatura de los conflictos aumentaba. Así que, de alguna manera, es una buena noticia que el que venga es un subsecretario para hablar de otros temas a los países de la zona. De todas maneras, mira, yo aprovecho que esta es una noticia un poco light para hacer un comentario, porque si las personas que nos escuchan tienen a mano todavía el periódico El País de este domingo, el periódico en papel, no la versión electrónica, que ahí hay muchas cosas, pero el periódico en papel, yo creo que lo recomiendo enmarcar, porque yo, mientras lo leía el domingo, terminé de leerlo y una sensación extraña, y decidí volver a hojearlo página por página, porque yo creo que en los 40 años que lleva el periódico El País, en la edición del domingo, que es la que tiene no solamente las noticias, sino también los análisis en profundidad, pues no había ni una sola mención a Israel. Y eso es algo maravilloso, que Israel no sea el centro de todos los problemas, no sea la lechuga de todas las ensaladas, y que se le atribuyen siempre las razones de todas las guerras, los conflictos y los enfrentamientos diplomáticos y de cualquier índole en el país. Así que quería destacar ese hecho, que para mí es histórico, y señalar que, como complemento todavía, pues saben que El País los domingos saca una revista. Uh-huh. Y en esa revista tampoco se ha mencionado Israel, excepto en un pequeño reportaje que ellos publican de una página web humorística, se llama El Mundo Today, con noticias inventadas. Y en esas noticias hablaban de un bloguero, youtuber, de esta nueva generación de gente que tiene mucho éxito sin saber demasiado de nada de la actualidad. Y en una de las preguntas le preguntan: ¿y usted qué opina del conflicto Israel-Palestina? Y le responde: ¿y eso qué es? Y yo no digo que la juventud no tenga que saber qué es el conflicto Israel-Palestina, pero que no sea el centro y que todo el mundo sepa absolutamente para opinar de ese conflicto, me parece algo que es bueno. Porque si tú vas por la calle y le preguntas a la gente qué opina de Timor Oriental o de Sudán del Sur o de cosas más vigentes como el conflicto en Ucrania, que está aquí en la propia Europa y que
es mucho más peligroso, porque la gente te va a decir, en el 95% de los casos, a menos que sean ucranianos o rusos, te van a decir de que no saben lo suficiente para opinar. En cambio, sobre Israel siempre han opinado todo el mundo, porque la televisión, los medios han estado tan encima de esa demonización de Israel, que lo tenían muy claro. Y me parece buena noticia de que Israel, por lo menos algunos días, no sea noticia. Bien, pues nos alegramos de esa noticia y de esa falta de noticia en el país en este caso. Continuamos con la Corte Suprema israelí, que ha decidido permitir la extradición a Estados Unidos de un ciudadano nacional acusado de vender material de defensa estadounidense a Irán. El acusado, Aryeh Eliyahu Eli Cohen, exportó entre los años 2000 y 2004 y con el apoyo de 3 cómplices piezas de repuesto militares de Estados Unidos a su lugar de residencia en Israel, en concreto piezas de misiles Hawk, de cazas y de vehículos blindados. La Corte estableció que el acto por el cual se solicita la extradición constituye un delito criminal bajo las leyes de ambos países. Sí, la verdad que sorprende, pero no tanto, porque la codicia supera cualquier patriotismo en cualquier sentido, incluso en países como en Israel, que uno puede creer que toda la gente está muy atenta a que no sucedan este tipo de cosas, pues hay gente que no. Hay gente que hace negocios. Este hombre tenía la tapadera de un negocio de antigüedades. Yo lo que me llama mucho la atención es, él iba y compraba, aunque fuera para enviárselo a su casa a Israel y después él lo revendía, ¿no? Pero digo, los americanos le vendían repuestos de misiles, de casas y de vehículos blindados a un anticuario. Me parece que también del lado americano debe haber alguna persona implicada en este tráfico ilegal, porque como bien sabemos, desde hace muchos años pues había un embargo sobre la venta de material militar a Irán, hasta que se firmó el acuerdo el año pasado, y creo que todavía en determinados aspectos militares de repuestos pues sigue el embargo. De todas maneras, como esto concierne al año 2000 al 2004, pues tiene todas las papeletas para quedarse a aprender el inglés a costa de los pagadores de impuestos de Estados Unidos en alguna de esas cárceles que siempre vemos en las noticias. Pues continuamos ahora con miles de personas que han participado este domingo en el funeral en la localidad cisjordana de Nablus de Ahmad If Halabeh, quien falleció esta semana tras ser brutalmente agredido mientras se encontraba bajo custodia de la policía palestina. Los participantes reclamaron la dimisión del gobernador del distrito. En el funeral se ondearon banderas de Al-Fatah y de Hamas, así como imágenes de Halabeh, que era un alto cargo del brazo armado de Al-Fatah, las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa. Naciones Unidas ha denunciado lo ocurrido como una aparente ejecución extrajudicial. Bueno, esperamos también que la ministra de Exteriores sueca, que es la que se especializa en acusar a Israel de ejecuciones extrajudiciales, en el caso de Halabeh también se pronuncie, porque se produjo en las propias, instalaciones de la policía palestina. Uh-huh. Este hombre fue torturado y si hay tanto escándalo y el funeral ha sido tan multitudinario, era porque justamente era alguien del aparato de gobierno. Pero lo que representa este funeral, más allá de que lo que podamos, extrapolar de que la policía palestina aplica métodos tan brutales como los que denuncia que hacen otros, más allá de eso, lo importante es que esto ha sublevado a parte de la población palestina, o una buena parte, entre otras cosas porque se está hablando de unas posibles elecciones, si bien no, a nivel de presidencia de la autoridad palestina, sí de las diferentes localidades, y se prevé una victoria aplastante de Hamas. Y entonces el tema es que este hombre era del aparato del partido que ahora gobierna, y lo ha torturado la propia policía palestina pagada por este gobierno del propio partido. O sea que han sido sus propios, se supone, partidarios quienes los han torturado, lo cual complica muchísimo entender
si es complicado entender la política de Israel o la política en Oriente Próximo, ya entender los entresijos de las traiciones y las lealtades que hay en el mundo palestino resulta prácticamente imposible. Y eso que estamos circunscribiéndonos simplemente a una ciudad como Nablus, no estamos hablando a nivel de una estrategia global de los palestinos de Gaza con los palestinos de Cisjordania y los palestinos exiliados de los campos. No, estamos hablando que en Nablus mismo no se tiene nada claro quién es cada cual y a quién responde, porque estos mártires de la Brigada de Mártires de Al-Aqsa es un grupo que, si bien pertenece al partido moderado, entrecomillado, de Mahmoud Abbas en el gobierno, es un grupo terrorista dentro del partido gobernante. O sea, tienen un brazo armado y evidentemente su accionar se parece más al de Hamás que al de lo que nos quieren contar, que es la política de la autoridad palestina. Así que esto solamente es una primera entrega, una primera olita de la onda de choque que se prepara con las internas palestinas, las luchas intestinas dentro del mundo palestino, que pueden acabar, si no van a acabar, Alejandro, en una guerra civil de la escala de Siria, es porque no son todavía un Estado. Si fueran un Estado, ya estarían matándose unos a otros. Lo que impide que hayan mayores masacres entre palestinos es justamente la presencia de Israel. Pues finalizamos con esta siguiente noticia, y es que las milicias del oeste de Libia iniciaron la fase definitiva del asalto a los distritos 1 y 3 de la ciudad portuaria de Sirte en manos de Daesh, un primer ataque por varios flancos en el que murieron una treintena de milicianos y 150 sufrieron heridas. Los combates arrancaron con fuego de artillería pesada desde tierra y mar contra posiciones yihadistas y bombardeos aéreos estadounidenses. Los extremistas, que según las milicias libias son en su mayoría de países del África subsahariana, Túnez y Egipto, hicieron estallar, además, al menos 5 coches bomba en los alrededores de una escuela y uno de los hospitales de campaña levantados en la línea del frente, Jorge. Sí, bueno, esto tal como lo relata la noticia, dicen así, ¿no? La fase definitiva, el asalto a la ciudad de Sirte en manos de Daesh, murieron una treintena de milicianos y 150 sufrieron heridas. Los combates, bueno, dicen artillería pesada desde tierra y mar, bombardeos aéreos estadounidenses. Y luego, en un sitio casi marginal de la noticia, nos dicen que el tema es que ahí hay apostado 200 milicianos. Y decimos, a ver, 200 milicianos, 30 murieron, 150 están heridos, entonces ¿quiénes disparan? ¿20? A mí me salen las cuentas que son 20. Y contra 20 la artillería pesada y los bombarderos aéreos estadounidenses, pues me parece que es una fuerza totalmente desproporcionada, y es una fuerza desproporcionada que aparte se utiliza de una manera, ¿cómo diría?, intentando ser lo más quirúrgica con la economía posible. O sea, los bombardeos a los americanos lo único que les interesan es que no cuesten mucho a los que pagan impuestos en Estados Unidos. Pero en realidad esto nos da la pauta de que esta gente en Libia, las milicias del oeste, estuvieron esperando hasta ahora que Daesh está debilitado en Siria y en Irak por los bombardeos de los rusos especialmente, pero también de la coalición internacional, para iniciar esta fase de ataque, y está con tantos apoyos y están contra nadie, contra 200 milicianos que están ocupando las posiciones de los distritos 1 y 3 de la ciudad. O esta gente son muy buenos peleando, que no lo voy a negar que sean temibles peleando, pero se supone que del otro lado también hay ejércitos, no solamente gente que le han dado una pistola la semana pasada para defenderse. Así que, bueno, esto es parte de la épica que se está tratando de vender, y que dentro de unos años, cuando de aquí a un par de años como mucho Daesh deje de ser una amenaza militar
para convertirse solamente, porque eso no nos va a ser nada fácil quitárnoslo de encima, solamente una amenaza terrorista como lo fue Al-Qaeda hasta entonces, pues se van a contar las glorias de las batallas que se libraron contra Daesh, pero la verdad es que Daesh como ejército han sido unos mindundis que lo único que consiguieron sobreponerse a las demás fuerzas de la zona es porque los otros eran todavía peores, porque ellos recogieron con 4 rifles de nada todas las armas que les habían dado al ejército iraquí y en base a eso construyeron su propio ejército y construyeron su califato, y todo gracias a que Occidente, y especialmente el rey de Occidente, el presidente de Estados Unidos durante los últimos 8 años, pues no le interesaba para nada solucionar lo que pasaba en Oriente Medio. Así que ahora todos estos maneras de desfacer entuertos, que se diría en castellano antiguo, pues son los que están costando tanto dinero a los contribuyentes americanos como a las fuerzas internacionales que participan y, por supuesto, a los propios ciudadanos de Libia que desde que les prometieron el oro y el moro si quitaban a Gaddafi de encima, pues han visto que la solución de momento ha sido peor que la enfermedad. Gracias, Jorge. Finalizamos aquí las noticias del día, hacemos una breve pausa y regresamos con la agenda cultural. Hola, queridos oyentes de Radio Sefarad. Hola, Raquel. Hola, Alex. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy para el martes, para empezar la semana y seguir con ese ánimo que empezamos ayer? ¿Te acuerdas con las noticias de los lunes? Bueno, pues seguimos optimistas porque les traemos la buena noticia de esas actividades que se enmarcan en la 17ª Jornada Europea de la Cultura Judía. En este caso nos vamos a referir a Córdoba y a Segovia. Muy bien. Y una exposición muy interesante que hay en las Islas Baleares, en Palma de Mallorca. Pero empezamos en Córdoba, en la tierra de Maimónides, para hablarles de la inauguración este jueves día 1 de una exposición bibliográfica documental que se llama Danzas y prodigios de una lengua, el judeo español. Ya saben que en esta edición de la Jornada Europea de la Cultura Judía, las lenguas del judaísmo son las absolutas protagonistas y que en torno a estos temas, a este tema, bueno, pues se desarrollan las actividades. Por ejemplo, una ruta guiada inclusiva Córdoba Judía Sefarad que nos proponen para el viernes 2, los judíos en la administración omeya. ¿También en tren de la Bruja o va en autobús? Esto es una ruta guiada, creo que andando. Andando, bueno. Sí, en este caso no están como en Toledo más motorizados, ¿no? Bueno. Esto es pedestre. Bueno, también habrá un concierto y otra visita guiada para seguir hablando de las relaciones entre los judíos y los reinos gobernados por los califas, bajo cuyo poder vivieron los judíos en aquella época. El sábado 3 habrá un concierto, 20.000 lenguas para un largo viaje, y un concierto de la gran Rosa Zaragoza, Las lenguas del judaísmo, donde interpretará canciones en yiddish, en hebreo, en jaquetía, en judeo español y en judeo catalán. El domingo 4, que es propiamente el día de la jornada, pues habrá una visita guiada a la Córdoba judía a través de las inscripciones hebreas. Destacamos esta actividad para el día 4, el lunes 5, una conferencia, Mujeres que salvaron la lengua, a cargo de Sebastián de la Obra, y el martes 6, una visita a la judería de Córdoba y un debate en torno a la palabra. Bueno, pues son las actividades que completan esta propuesta que nos llega desde Córdoba. Muy bien. Y en Segovia, como siempre, también en torno a las lenguas del judaísmo, pues habrá actividades como, por ejemplo, Historia y Música en la Judería, de la mano de María del Barrio, que es una de las guías oficiales y solista del grupo de música sefardí Algarabía. A las 8 de la tarde del sábado 3, el Centro Didáctico de la Judería acogerá la conferencia Los sefardíes, aproximación a su cultura y su lengua, a cargo de una colaboradora de Radio Sefarad muy querida, Amparo Alba Cecilia. Y el domingo 4, el Centro Didáctico de la Judería, la Puerta de San Andrés y la nueva Sinagoga Mayor, el antiguo colegio de las Jesuitinas, abrirán gratuitamente sus puertas. Habrá una jornada de puertas abiertas. Y a las 11,
un recorrido interesante que han titulado De la sinagoga al cementerio, un emotivo paseo recorriendo la vida de los judíos segovianos que incluye visitas a la antigua sinagoga mayor, el centro didáctico de la judería, la nueva sinagoga mayor y el cementerio judío. Bueno, pues muy interesante esta agenda también para Segovia después de la de Córdoba, algo más cortita, pero muy interesante también para acercarnos a la cultura judía. Sí, bueno, esto es para el día 3, pero hay muchas más actividades. Por ejemplo, un taller de ladino, de judeo español, a cargo de otra amiga de Radio Sefarat, Alejandra Abulafia. A las 6 de la tarde, el paseo teatralizado Judá, que ayuda a mostrar la judería de Segovia. La clausura, esta edición, llegará de la mano del grupo Klesmática a las 8:30 de la tarde en el patio del Centro Didáctico de la Judería. Y bueno, todos los participantes en estas actividades segovianas entrarán en un sorteo para un billete a Israel, cortesía de El Al. Bueno, Así pues que, mira, fíjate, una buena oportunidad para desde poder luego que viajar a sí. Israel, además disfrutando de la música y de la cultura. Y además, en el apartado gastronómico, el restaurante Fogón Sefardí ofrecerá menús y tapas de cocina sefardí del 1 al 4 de septiembre. Como siempre les decimos, tienen más información sobre las actividades que ya se habrán dado cuenta. Recorremos a toda prisa aquí en la Agenda Cultural, en las páginas web propias de cada ciudad o en la página de la red de juderías. Muy bien, pues estupendo. Echaremos un vistazo y animamos a nuestros oyentes a que también lo hagan para que Por estén supuesto. atentos a esta agenda. Claro, si no disfrutan de las actividades en su ciudad, es una buena oportunidad para viajar, Eso hacer es, excursiones a Segovia. Moverse un poquito, o a Córdoba, o bueno. Claro, a ciudades que estén próximas a la suya o no. Si se sienten viajeros, no les Eso ponemos es. límites. Por ejemplo, si quieren ir a las Islas Baleares, a la maravillosa Mira qué Palma, pues tienen la oportunidad el jueves 1 de septiembre a las 7 de la tarde de asistir a la inauguración de la exposición Las lenguas del judaísmo en el patio del Casal Soleric, en el Paseo del Borne, ya les hemos dicho, en Palma, a las 7, este jueves 1 de septiembre. Es una exposición que organiza el Instituto de Relaciones Culturales Baleares Israel, absolutamente didáctica, de la que nos hablará en breve Jacqueline Tobías, que es presidenta de este instituto. Pues estupendo, pues animamos también a los que quieran a viajar a Palma de Mallorca, incluimos Córdoba y Segovia, un poco más cerquita aquí en la península, a hacerlo también. Gracias, Raquel. Hasta mañana. Y hasta mañana.